obviamente tienen redes sociales, creo que para ustedes ya Facebook, pero claramente no es una red muy popular, no lo sé, es más TikTok, pues más. Pero en esas redes, cualquiera que sea la red, funcionan por algoritmos. Esos algoritmos nos alimentan con aquellas cosas que vemos y que nos gustan, entonces nos dan como más de lo mismo. Pero al mismo tiempo obtienen información de lo que nos gusta y de cómo nos movemos y qué hacemos. Y esa información, después de alguna manera, se usa contra para manipular, para manipular las opiniones y aquí creo que esa forma de manipulación se manipula algo para que convencemos de que las cosas son como lo dicen. Ok. Tengo una confrontación muy agresiva entre personas que estaban, digamos, locales de la comunidad que estaban precisamente oponiéndose a un primer proyecto de la creación de un aeropuerto y que estaban en contexto de expropiación de territorios. Entonces estaban protestando y estaban marchando en contra de ello cuando llegó la policía estatal ordenada por el entonces gobernador Peña Nieto a reprimir de manera increíblemente violenta. Entonces eso pasa en Ateco cuando Peña Nieto la presidencia en la infraestructura pública de la Ciudad de México, un grupo muy grande de estudiantes va no al meeting de la comunidad, va a reclamarle por lo sucedido en Atenco. Evidentemente lo controlan rápidamente, digamos, personas de seguridad, y el discurso de los medios de comunicación era que un grupo de personas manipuladas correspondientes a partidos políticos de oposición que no eran estudiantes de la Ibero, eran los que habían protestado, pero que en realidad era lo que estudiaban a decir magnífico y maravilloso. Entonces, 131 estudiantes se organizaron y rápidamente sacaron un videito en el que mostraron su credencial y decían: yo soy Claudio Mañana, estudiante de la Instituto de Comunicación, pero laiqueros. La convocatoria para todos los que puedan, los más que puedan, súmense al video. Y resultaron 131 estudiantes, básicamente, los que hicieron ese video, mostraron su credencial como lo que dicen los medios de que las personas que protestaron no manipularon, no es verdad. Ese video circuló mucho en redes sociales y finalmente llegó a algunos medios de comunicación, en el Canal 11, por ejemplo. Y entonces, exacto, movimientos feministas y sobre todo movimientos que expresan el hartazgo por las desapariciones sistemáticas de mujeres y los feminicidios. Feminicidios en todo el continente, y entonces ni una menos ha sido toda esta movilización en contra precisamente de los feminicidios. Y que lo que se ha buscado ha sido tipificar el delito de feminicidio en las leyes, en donde se haga seguimiento a casos de feminicidios con perspectiva de género, en donde se castiguen feminicidas con perspectiva de género por ser de su territorio, que además es una reserva ecológica. Bueno, entonces, estos movimientos sociales contemporáneos en América Latina que han hecho esto que estoy hablando: organizarse colectivamente, utilizar estos medios sociodigitales para ir en contra de los discursos dominantes y para ir desafiando, digamos, esa opinión pública y demostrando que hay acciones y posturas distintas a las que reportan los medios de comunicación, y que con eso se ha logrado influir en las elecciones y en procesos democráticos. Y presentar la información de lo que está, digamos, sucediendo en diferentes ámbitos, incluyendo luchar en contra del uso de los big data, los grandes datos y los bots por parte de gobiernos y de empresas, ¿no? Esta idea, por ejemplo, sucede muchísimo en Twitter, de cuentas falsas que son cuentas automáticas utilizadas por bots, en donde lo que hacen es que generan un trending topic sobre un tema,
o cuando un tema está haciendo mucho ruido y es un tema que no está dejando ver bien a alguna persona en el ámbito gubernamental, puede funcionar para cambiar el Twitter y entonces hacer como ese contrapeso, ¿no? Entonces la intención es evidenciar esto y al mismo tiempo ir como luchando al respecto. Una cosa muy importante cuando el caso de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ciro Burgos, el que entonces era el secretario de Gobernación, Murillo Karam, dio una rueda de prensa cuando presentaron la supuesta verdad del caso, ¿no? Y fue que dijeron que los cuerpos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Y en la rueda de prensa, si no luego lo buscarán, porque seguramente está en internet, en un momento estaban preguntando, hacen una pregunta, y él se voltea y dice, ya me cansé. Y entonces, dice, se termina la rueda de prensa y dice, y el ya me cansé se volvió un hashtag trending topic a nivel mundial que fue usado. Es mala onda que ya se cansó, señor, pero aquí hay 43 personas desaparecidas con 33 familias afectadas, una verdad histórica que nos están presentando que no cuadra por ningún lado, y cómo es posible que ya se haya cansado. Y lo que sucedió es que el discurso del ya me cansé, que se volvió trending topic en Twitter a nivel mundial, lo votaron o lo quitaron, lo tumbaron con bots. Y entonces después surgió el ya me cansé 2, y el ya me cansé 3, y el ya me cansé 4, llegamos creo que hasta el ya me cansé 12 o 14, ya no me acuerdo qué número, porque los bots lo votaban, o sea, se movían muchísimo para que ya no fuera trending topic, que fuera otra cosa trending topic, ¿no? Entonces incluso se puede hacer activismo dentro de las propias redes digitales, o eso, generar un trending topic, ¿no? Pero también es importante entender que estos discursos contrahegemónicos se pueden crear desde tanto las plataformas tecnológicas, con esto generar un trending topic, y cuando te lo quitan, volverlo a generar. Yo creo que sí que hay 4 tipos de movimientos especialmente significativos que están conectados en la región. Los movimientos indígenas y campesinos, los movimientos por la democratización, los movimientos en torno a diversas luchas por la educación y los movimientos por la paz y la justicia. Y con los ejemplos que les di de movimientos, claramente podemos ver que están esos movimientos, ¿no? Esos 4 tipos. Y voy a hablar un poquito de los movimientos indígenas y campesinos. El contexto de los movimientos indígenas y campesinos, o por qué hay grupos de comunidades indígenas y campesinas que están movilizadas. Bueno, primero, en resistencia a los proyectos de extractivistas que tienen unos impactos devastadores en la vida cotidiana de las comunidades. Insisto, las mineras, los gasoductos, los oleoductos, el Tren Maya, los proyectos como el corredor transísmico, la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas, las presas, etc. Todos esos proyectos son una amenaza directa a los territorios, a la cultura, a la lengua, a los sistemas de autogobierno, a los sistemas normativos, las instituciones y las tradiciones de los pueblos, de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que también a las afrodescendientes ahí. Entonces, ¿qué ocasiona? Bueno, la devastación de la naturaleza, la destrucción de la agricultura, la sobreexplotación de la mano de obra, contaminación, aumento de la pobreza en las zonas rurales y urbanas, desplazamiento forzado de migración, daños a la salud humana y a la salud de los animales y las plantas, y un ambiente de violencia y crimen en muchísimas regiones. Y creo que esto es algo que está particularmente sucediendo en el continente, en América Latina. Quizás hay otros movimientos sociales que tienen ciertos símiles en otras regiones, y algunos pues que no, pero este es particularmente americano. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el movimiento indígena y el movimiento campesino organizado a nivel de la región? Bueno, desde comunicación, ya sea desde marchas, protestas, plantones, tomas de las maquinarias de las mineras antes del ingreso en la comunidad, bloqueos, pero al mismo tiempo presencia en los medios, para luchar por la defensa de la vida y el territorio desde la cosmovisión originaria de la autonomía local y sus procesos horizontales. Entonces, por ejemplo, este fue el encuentro intercultural de comunicadoras indígenas de América. Este es
un proyecto que se llama Futuros Indígenas. Está que son diferentes comunicadoras y comunicadoras indígenas del continente que están trabajando diciendo que el futuro es indígena y es la defensa de la tierra y del territorio. El territorio de Ucrania, la justicia y la paz que se llevó a cabo en Colombia, o por ejemplo diferentes grupos o desde organizaciones en esas luchas. ¿Qué se conecta con, por ejemplo, el cambio climático, contra la defensa ambiental? Conecta con el movimiento juvenil, por ejemplo, conecta obviamente con el movimiento indígena, conecta con el movimiento anticapitalista. Entonces, el movimiento que es parte del movimiento anticapitalista y esta defensa del planeta, digamos, incluso desde el ámbito urbano, desde la ciudad. Hay muchas jóvenes, si no hay futuro sin planeta. Esta es parte del movimiento juvenil, que se llama Fridays for Change, donde una marcha específicas de salvaguarda del planeta. Entonces se hace de las playas, siembra de árboles, denuncias o tomas o marchas en contra de empresas que contaminan ríos, etc. Pero al mismo tiempo también los defensores del daño criminalizado, bien hay defensores ambientales que no necesariamente son del agencia de movimientos de diferentes lugares en torno Entonces, ¿cómo este movimiento por la defensa climática conecta a estos diferentes movimientos, ¿no? El movimiento anticapitalista, el indígena, el feminista, y cómo se conecta fuertemente, por ejemplo, con los movimientos indígenas y campesinos por la defensa de la tierra y el territorio. Y esta idea de que el futuro es indígena, de que el futuro es el cuidado del territorio. El movimiento de arriba a la derecha, si no hay futuro sin planetas, de Fridays for Future, que es la Fridays for Future o Viernes para el Futuro, están en diferentes partes del mundo, en donde se hacen acciones todos los viernes, que pueden ser desde salir a la calle y protestar, hasta sembrar árboles, ir a recoger plásticos de las playas y del mar, hacer un plantón enfrente de una fábrica que contamina, diferentes acciones por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, estas eran mis 4 ideas finales. Cómo los movimientos contemporáneos en América Latina pues están interconectados, las tecnológicas, prácticas en los medios digitales, pero también actividades fuera del offline, ¿no? En la calle, en el territorio, etc. Esos movimientos pues serios que desafían los discursos dominantes, los discursos que estas grandes industrias mediáticas presentan sobre estas temáticas que son muy clave para los movimientos, porque además pues, están comúnmente aliados o asociados con los gobiernos, las corporaciones o incluso el crimen organizado. Los movimientos comparten estrategias y tácticas que nos llevan de la calle a la red, del territorio a las plataformas digitales, de las mítines y las marchas y los plantones, a las trending topics y likes y demás. Pero al mismo tiempo estos dos sectores o estos dos tipos de actividades van conectando a las personas, a los colectivos y a los grupos en diferentes partes del mundo. Y los medios sociodigitales pues van dando reconfiguran su forma de organización
y les permiten expandir su alcance, llegar más lejos.